Bienvenidos de nuevo, soy Veritatis Historiae y esto es Érase una vez Hispania. Esta es la primera parte del vídeo en el que trataremos las guerras celtíberas. El segundo vídeo lo encontraréis cuando esté colgado en una de las esquinas. Como ya vimos en el vídeo anterior, los romanos comenzaron la conquista de la península ibérica hacia el año 209 a.C. y no la completarían hasta el 29 a.C. Para tener una idea de cuánto es esto, Julio César tardó unos 10 años en conquistar la Galia. Luego hablan de Asterix y Obelix. El emperador Augusto, el primero de los emperadores romanos, logró conquistar las últimas tribus del norte. Hispania fue dividida en dos provincias, Hispania Citerior y Hispania Ulterior, Hispania de más acá e Hispania de más allá. Muy originales los romanos. Una curiosidad es que el nombre de Zaragoza viene de este emperador, Augusto, que la llamó Caesar Augusta. A partir de entonces comenzó un periodo de romanización en el que los ocupantes romanos comenzaron a absorber el territorio de su imperio. Los pequeños castros, las ciudades amuralladas que precedieron a los romanos a favor de las cada vez más pujantes ciudades. Para la caída de Roma en el 476, Hispania era una de las zonas más romanizadas del imperio. Pero, al contrario de lo que se pueda pensar, la romanización de Hispania no fue ni rápida, por descontado, ni fácil, ya que la diversidad de los pueblos que habitaban en la península hizo la vida muy difícil a los conquistadores romanos a la hora de romanizar, ya que si un pueblo caía, no tenía por qué hacerlo el siguiente. Para conquistar Hispania, los romanos lucharon 3 guerras: la primera guerra celtíbera, la segunda y la tercera. El proceso de romanización conllevaba obviamente el abandono de las costumbres nativas y el abrazo de las costumbres romanas. Una de esas costumbres nativas era la de fundir al guerrero con sus armas. Esto provocó que cuando los romanos llevaron a cabo sus desarmes en la población, estos acabaran en rebeliones en el mejor de los casos o en suicidios masivos en el peor. La primera de las guerras celtíberas fue la escalada a una guerra total de estas rebeliones en el 181 a.C. Los romanos en esta guerra trataron de impedir, exitosamente, que los celtíberos se expandieran por la Hispania Ulterior, el Valle del Ebro y por todo el Levante. En el año 180 a.C., el procónsul de la Hispania Citerior, Tiberio Sempronio Graco, fue con un ejército de 8.000 infantes y 5.000 jinetes a liberar el asedio de 20.000 celtíberos a la ciudad de Caraues, la actual Magallón, en la provincia de Zaragoza. En el año 179 a.C., Graco derrotó finalmente a los celtíberos en la batalla de Moncayo. La Segunda Guerra Celtíbera, también conocida como la Guerra de los Velos, Titos y Arébacos, o la Guerra del Fuego. Muy épico este nombre, por cierto. El casus belli de esta guerra fue la construcción de una muralla en la ciudad de Segeda, la capital de los Velos. El Senado romano consideró que esto violaba los acuerdos de Graco, tras la última guerra en el 179 a.C. El Senado romano prohibió continuar la muralla a los habitantes de Segeda, y estos respondieron que solo era una ampliación y no una nueva construcción. Ante la respuesta de Segeda, Roma envió a 30.000 hombres al mando del cónsul Nobilior. Al enterarse, los segedanos se refugiaron en Numancia, un oppidum, que es un lugar elevado cuya posición defensiva se ha visto reforzada por murallas de los arébacos. Nobilior marchó hacia Segeda y destruyó la ciudad. Camino a Numancia, Nobilior fue emboscado por 20.000 soldados y 5.000 jinetes comandados por Caro de Segeda, el jefe de las tribus de los arébacos y velos, al cual eligieron los habitantes de Segeda cuando se refugiaron en Numancia. La emboscada acabó con la vida de 6.000 romanos, pero cuando el ejército caro perseguía al ejército enemigo que huía, fue sorprendido por la caballería romana, la cual salvó a los romanos y acabó con la vida del propio Caro. Cuando llegó a Numancia, Nobilior se reunió con el rey Masinisa de Numidia, en el actual norte de Argelia. Las tropas de Masinisa incluían a 10 elefantes, pero tan solo hizo falta una pedrada para que estos animales entraran en pánico, provocando la estrepitosa derrota de las tribus romanas. Tras una serie de derrotas y pasarse Ocilis, ciudad donde tenían provisiones y dinero los romanos al bando celtíbero, a Nobilior no le quedó otro remedio que acampar para pasar el invierno. Invierno en el que murieron muchos de sus hombres a causa del frío y de las escaramuzas con los nativos. Al año siguiente llegó el cónsul Claudio Marcelo con 8.000 hombres y 5.000 jinetes para relevar al Nobilior. Marcelo se volvió a aliar con Ocilis y les concedió el perdón. Nertóbriga, otra ciudad celtíbera, también pidió la paz. Marcelo pidió que todos los pueblos celtíberos se rindieran a la vez, cosa que consiguió, pero el Senado no estaba contento, así que no aceptó la oferta de paz de los pueblos celtíberos. Roma envió un nuevo ejército al mando de Licinio Lúculo, y su lugarteniente era nadie más y nadie menos que Publio Cornelio Escipión el Africano. Pero antes de que llegasen,
Marcelo volvió a declarar la guerra a los celtíberos y fue acorralándolos en la ciudad de Numancia. El jefe de los numantinos, Litenón, pidió la paz. Marcelo exigió rehenes y dinero y aceptó la paz antes de la llegada de Lúculo. El Senado siguió sin estar contento y las tensiones entre celtíberos y romanos iban en aumento por culpa de las victorias de Viriato, personaje que ya veremos más adelante. Estos provocaron que los numantinos se rebelaran y... ¡oh, vaya! Se ha acabado el tiempo, qué pena. En el próximo capítulo de esta serie veremos la tercera guerra celtíbera y su trágico final. Pero no nos adelanten. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en suscribiros. Soy Veritates Historiae y esto ha sido Érase una vez Hispania.